Amigo, mira este video hasta el final porque hoy vamos a hablar de personas de la historia que parecían ordinarias, pero sus historias eran oscuras, extrañas y profundamente inquietantes. Llegaron al mundo como misterios y dejaron atrás solo preguntas. La historia recuerda sus rostros, pero la verdad sobre quiénes eran realmente permanece perdida para siempre. Número 1. Rasul Modri pasó la mayor parte de su vida en aislamiento. Evitaba a la gente, y cada vez que tenía que enfrentarse al mundo, se aseguraba de ocultar la segunda cara que crecía en la parte posterior de su cabeza. Esa cara era su maldición, la cara que él creía que pertenecía al mismo diablo. Modri sufrió en silencio. Visitó a muchos médicos, suplicándoles que la eliminaran, pero nadie pudo ayudarlo. La parte más inquietante era que la segunda cara podía hablar. Le susurraba a Modri constantemente, palabras que nadie más podía escuchar. Solo él podía. Día tras día, la voz lo atormentaba. Se reía cuando él lloraba, y fruncía el ceño cuando él sonreía. Nunca dormía, ni siquiera por la noche. A los 22 años, Modri había intentado quitarse la vida varias veces, pero finalmente lo logró bebiendo veneno. Antes de morir, dejó una carta. En ella, describió el dolor insoportable de vivir con esa otra cara. Escribió: cuando sonrío, ella hace muecas. Cuando lloro, ella se ríe. Nunca me deja descansar. Terminó la carta con una última petición: que antes de su entierro, la segunda cara fuera completamente destruida para que nunca pudiera atormentarlo de nuevo. Rasul Modri fue enterrado en una tumba silenciosa, sin piedra, sin nombre, y nada dejado atrás excepto silencio. Número 2. Marín Dozo era un hombre que dejó a los médicos de su época completamente asombrados. Nació en 1912 en los Países Bajos. A los 20 años, se unió a un circo ambulante, y desde el momento en que entró en el ring, se convirtió en un misterio viviente. Dozo podía atravesar su cuerpo con espadas afiladas, y aún así, ni una sola gota de sangre caía. Al principio, la gente pensó que era solo un truco, una ilusión ingeniosa destinada a engañar a la multitud. Pero cuando los médicos lo examinaron, se quedaron sin palabras. Una radiografía reveló algo increíble. La hoja realmente había atravesado su cuerpo, perforándolo de un lado al otro. Y aún así, él permanecía allí tranquilo, imperturbable, como si el dolor mismo no tuviera poder sobre él. Nadie entendió realmente cómo lo hacía. ¿Era un extraño don de la naturaleza o una maldición que lo hacía inmune al dolor? Marín Dozo se hizo famoso en toda Europa, una leyenda del circo que ganó fama y fortuna. Pero detrás de los aplausos y las luces, había un hombre que llevaba un secreto inexplicable dentro de él, un secreto que murió con él en 1948. Hasta el día de hoy, nadie sabe cómo sobrevivió a lo que debería haber sido imposible. Número 3. Phineas P. Gage nació en 1823 en New Hampshire. Trabajó como capataz de construcción ferroviaria, un hombre fuerte y hábil conocido por su liderazgo en el lugar de trabajo. Pero el 13 de septiembre de 1848, mientras trabajaba en Vermont, su vida cambió para siempre. Gage estaba preparando una explosión para volar una sección de roca. Durante el proceso, ocurrió un accidente repentino, y una pesada barra de hierro atravesó directamente su cráneo, entrando cerca de su ojo izquierdo y saliendo por la parte superior de su cabeza. La mayoría de la gente habría muerto instantáneamente, pero ocurrió lo increíble. Phineas Gage sobrevivió. Solo minutos después del accidente, estaba completamente consciente, capaz de hablar e incluso caminar. Había perdido su ojo izquierdo para siempre, pero su cuerpo de alguna manera sanó, desafiando toda lógica médica de esa época. Después de recuperarse, Gage dejó su trabajo en el ferrocarril y se unió a un circo ambulante donde compartía su historia con el público. La gente quedaba asombrada al ver a un hombre vivo y hablando, a pesar de que una barra de hierro había atravesado directamente su cerebro. Phineas Gage murió en 1860, a los 36 años, tras sufrir una serie de convulsiones epilépticas, pero su historia sigue siendo uno de los casos más extraordinarios en la historia médica. El hombre que perdió parte de su cerebro, pero conservó su vida. Número 4. George y Willie Muse.
dos hermanos nacidos en la década de 1890 en Virginia, en una familia afroamericana pobre. Ambos nacieron con una condición rara llamada albinismo, que hizo que su piel y cabello fueran completamente blancos. Pero en aquel entonces, la gente no entendía qué era el albinismo. Veían a los niños como diferentes, como forasteros. Un día, mientras George y Willie eran solo niños jugando afuera de su pequeña casa, un hombre se les acercó y se los llevó. Fueron secuestrados y vendidos a un circo ambulante. El dueño del circo vio ganancias, no niños. Los renombraron como Echo y crearon una historia falsa para la audiencia, alegando que estos dos niños no eran de la Tierra, sino mensajeros de Marte. Las multitudes se reunían asombradas, mirando a los dos hermanos marcianos detrás de la cortina. La gente jadeaba, se reía, y el circo se enriquecía con su dolor. Pero muy lejos, su madre, Harriet Muse, nunca dejó de buscar. Era una mujer valiente, fuerte y decidida. Durante años viajó, preguntando, esperando, orando. Entonces, un día, el destino intervino. Cuando el circo ambulante regresó a Virginia, Harriet vio dos caras familiares en el escenario. Los reconoció instantáneamente. Eran sus hijos. Exigió su liberación, pero el circo se negó. Así que Harriet los llevó a los tribunales. Una mujer negra sola frente a poderosos empresarios blancos en una América donde la justicia rara vez estaba de su lado. Pero esta vez ganó. El tribunal falló a su favor y los niños finalmente fueron liberados. Se ordenó al circo pagar por los años que habían robado. Después de eso, George y Willie vivieron vidas tranquilas y sencillas, lejos del cruel foco de atención que una vez los definió. Nadie sabe exactamente cuándo fallecieron, pero su historia permanece. Un recordatorio inquietante de hasta dónde pueden llegar las personas en nombre de la codicia y cuán fuerte puede ser realmente el amor de una madre. Número 5. Daisy y Violet Hilton nacieron en 1908 en Brighton, Inglaterra. Las hermanas gemelas estaban unidas por las caderas, compartiendo partes de la parte inferior de su cuerpo. Su madre trabajaba en un bar y no estaba casada en el momento de su nacimiento, algo que la sociedad menospreciaba en aquellos días. Debido a eso, otra mujer compró a las gemelas y tomó control de sus vidas. Para la década de 1920, Daisy y Violet fueron llevadas a América, donde comenzaron a actuar en circos y espectáculos paralelos. Su condición rara y encanto natural rápidamente las hizo famosas, atrayendo grandes multitudes y ganando grandes sumas de dinero. A pesar de su fama, sus vidas estaban lejos de ser fáciles, controladas por otros, y a menudo tratadas más como exhibiciones que como seres humanos. En 1969, cuando ambas tenían alrededor de 60 años, la tragedia golpeó. Las hermanas fueron encontradas muertas dentro de su hogar. Una investigación reveló más tarde que ambas habían contraído gripe. Pero la parte más triste fue esta: no murieron al mismo tiempo. Daisy falleció primero. Durante los siguientes 4 días, Violet vivió sola, incapaz de separarse del cuerpo de su hermana, y sin pedir ayuda a nadie. Cuando los rescatistas finalmente llegaron, Violet también había muerto, junto a la única persona con la que realmente había estado conectada. Un final desgarrador para dos vidas que nunca estuvieron verdaderamente separadas. Número 6. Joseph Merrick. Un nombre que la historia recuerda como el hombre elefante. Nació en 1862 en Leicester, Inglaterra. Al nacer, Joseph era un niño normal y saludable. Pero alrededor de los 3 años, las cosas comenzaron a cambiar. Su piel se volvió gruesa y áspera. Su cabeza comenzó a agrandarse y su brazo derecho se volvió inusualmente grande. A medida que su condición empeoraba, la sociedad e incluso su propia familia se alejaron de él. Su padre se volvió a casar y su madrastra lo echó de la casa. Cuando Joseph tenía 13 años, vagaba por las calles tratando de sobrevivir por su cuenta. Finalmente, Joseph se unió a un espectáculo ambulante donde su cuerpo se convirtió en un espectáculo. Las multitudes se reunían, pagando para ver al hombre al que llamaban el hombre elefante. Pero detrás de las escaleras y susurros había un alma amable e inteligente, un hombre que solo quería ser aceptado. Un día, un médico de Londres llamado Frederick Treves notó a Joseph
Vio más allá de las deformidades y le ofreció cuidado, dignidad y amistad. Bajo la protección del médico, Joseph finalmente encontró paz y seguridad por primera vez en su vida. Pero su salud continuó declinando. En una noche tranquila en 1890, con solo 27 años, Joseph Merrick murió. No por su enfermedad, sino mientras intentaba dormir acostado como un hombre normal. Por primera vez en su vida, solo quería sentirse ordinario. Un final trágico, para un hombre extraordinario que enseñó al mundo que la belleza no siempre es lo que vemos, sino lo que hay dentro. Número 7. Máximo y Bartola. Un hermano y una hermana nacidos en un pequeño pueblo de El Salvador durante el siglo XIX. Desde su nacimiento, ambos niños sufrían de una condición rara conocida como microcefalia, que hacía que sus cabezas fueran inusualmente pequeñas y su desarrollo mental permaneciera limitado. Su madre, desesperada y pobre, los entregó a un comerciante ambulante, creyendo en su promesa de que los trataría y les daría educación. Pero esa promesa era una mentira. El comerciante vendió a los dos niños a dueños de circo que no vieron dos seres humanos sino un espectáculo para exhibir. En el circo se les dio una historia completamente fabricada. Fueron presentados al público como los últimos sobrevivientes de la civilización azteca. Según esta cruel fantasía, habían sido descubiertos en las ruinas de una ciudad mesoamericana perdida llamada Zamania. Las multitudes hacían fila para verlos. Fueron presentados ante reyes, nobles y científicos, todo bajo una red de mentiras cuidadosamente tejida por aquellos que los explotaban. El circo hizo una fortuna mientras Máximo y Bartola permanecían inconscientes del engaño que los rodeaba. Sonreían cuando se les decía que sonrieran. Posaban cuando se les decía que posaran. Y detrás de las cortinas, vivían una vida de tragedia silenciosa. Niños que nunca entendieron por qué el mundo los miraba fijamente en lugar de verlos. ¿Qué piensas sobre estas personas extrañas e inusuales de la historia? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si te gustaría ver más historias misteriosas como esta, asegúrate de suscribirte al canal. Gracias por ver.